Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están atendiendo hoy a esta charla de nuestro capítulo virtual, miércoles más. Eh, mi nombre es Carlos Zulate, voy a estar aquí moderando la charla del día de hoy, eh, la cual va a tratar de visualización, mejorando las respuestas a las preguntas de negocio. Nos va a estar impartiendo nuestro colega Salvador Ramos. También los queremos invitar para los próximos eventos, que son, como ya saben, todos los miércoles eh, en línea. El otro miércoles, 12 de agosto, tenemos a David Sánchez, que nos va a estar hablando de sincronizando Azure Search con SQL Server. El 19 de agosto vamos a tener a José Luis Rivera, que nos va a hablar de introducción a Data Science. Y el 26 de agosto, hablándonos sobre conocimientos de los servicios adicionales en Big Data, nos va a estar hablando Freddy Angarita. Salvador, ¿me podrías pasar la Ah, presentación? sí, perdón, creía que podía. Adelante. Gracias. Eh, bueno, los invitamos también a mantenerse conectados con los que son las redes sociales y todos los medios de nuestra comunidad virtual en español, lo que es el Facebook, el Twitter, en YouTube y el SlideShare. Ahí pueden encontrar todos los videos de las charlas que se van haciendo miércoles a miércoles, y en SlideShare también pueden encontrar las presentaciones que vemos en las diversas presentaciones también. Entonces los invito a que nos sigan en las redes sociales para que estén al día con todas nuestras charlas y eventos. También los invitamos a participar en todos los otros capítulos virtuales que existen, no solo está el de español. Como pueden ver, tenemos una lista bastante amplia de capítulos virtuales. Está el capítulo virtual en ruso. Si alguno habla portugués, puede ir al de portugués también. Tenemos un capítulo virtual de Oracle y SQL Server, de Data Science, de Big Data. Hay bastantes opciones y los invitamos a que participen. En realidad es una buena fuente de conocimientos para poder adquirir más conocimientos en la materia. También instarlos a participar en lo que es el voluntariado, todo esto que estamos haciendo nosotros aquí miércoles a miércoles, tanto los speakers como los moderadores. Es un trabajo pues ad honorem, no tenemos ninguna retribución económica y cualquiera lo puede hacer. Entonces los invitamos a que entren a volunteersqlpass.org para que puedan participar, y esto que hacemos nosotros lo pueden hacer todos ustedes también. Entonces, bienvenidos y los invitamos a que participen. También los invitamos a que estén al día con todo lo que es el Paz, que es nuestra comunidad en SQL Server, tanto pueden seguirlos en sus redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, y visitarlos en la página de Paz. Y de paso, si no están inscritos, que se inscriban. Es totalmente gratuito. Bueno, sin más por el momento, los dejo con nuestro compañero Salvador Ramos. Salvador, adelante, es un placer tenerte aquí. Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes desde España a todos. Buenos días o buenas noches, depende en el lugar donde os encontréis. Y vamos a comenzar esta charla sobre aspectos de visualización que se pueden aplicar a cualquier informe, a cualquier cuadro de mando o a cualquier, al fin y al cabo, cada vez que tengamos que presentar información y darle valor a lo que son los números en sí. Por tanto, espero que resulte de vuestro interés y ya os digo, es aplicable en una gran cantidad de situaciones. Lo que se trata en esta charla no es simplemente de hablar, de poner un color más bonito, más agradable, menos y demás, sino de plasmar una serie de técnicas, de elementos a tener en cuenta, pasar por las representaciones visuales más comunes, profundizar en los tres elementos que tenemos para la representación, que son las tablas para la representación de conjuntos de datos, que son las tablas, los gráficos
y finalmente los dashboards, que básicamente son un conjunto de tablas y gráficos. Veremos también una serie de casos prácticos y ejemplos y llegaremos a poner unas conclusiones de los pasos que debéis seguir en cualquier caso para realizar una visualización efectiva. ¿De acuerdo? Aparte de todas las pautas que se van a ir dando, también tendremos una serie de ejemplos donde veremos una serie de gráficos, cómo se utilizaron en su momento, propondremos una serie de mejoras, va a ser una sesión muy práctica. De hecho, la sesión en directo pues también gana bastante porque juego bastante con la interacción de las personas hablando. Aquí va a ser un poquito más complicada. Pero bueno, esperemos que quede bastante bien y que quede toda la base para que mejoréis una serie de aspectos de visualización de la información. Bien, pues vamos a ver un poquito cómo es la realidad a día de hoy. Hoy lo que ocurre es que cada vez, por supuesto, tenemos más datos, esos datos son más complejos, por otro lado tenemos más herramientas que nos permiten, una vez que tenemos esos datos convertidos en información, el poder visualizarlos y luego además, aparte de tener un mayor número de herramientas, que están creciendo bastante, dentro de cada una de las herramientas también tenemos más elementos y formas para representar la visualización y más propiedades dentro de ellos que podemos modificar. ¿De acuerdo? Por tanto, cada vez es más complejo encontrar las mejores respuestas a cualquier pregunta de negocio. ¿Por qué? Porque a quién no le ha pasado que ya tiene una información lista para presentar y entonces surgen las dudas. ¿Lo pongo en una tabla? ¿Lo pongo en un gráfico? ¿Lo pongo en ambos elementos? ¿Qué tipo de gráfico utilizo? ¿Con cuál va a quedar mejor representado? Etcétera, etcétera. Esas dudas es algo que nos debemos plantear en todo momento, pero si tenemos una serie de pautas y criterios a seguir, pues bueno, ya no se va a tratar de con cuál creo que queda más bonito, sino pasamos a tener unas técnicas que nos permitan buscar la mejor representación en cada caso. ¿De acuerdo? Bien, pues como cada vez es más complejo, tenemos que mejorar nuestras habilidades y ser capaces de comunicar mejor. Vamos a comenzar con este gráfico que evidentemente tiene mucha información, pero dice muy poco. Si a nosotros, esto también a veces se basa en el tipo de preguntas que nos hacen. A veces las preguntas que creemos que son más simples y más cortas tienen una gran complejidad de representación. Fijaos en la pregunta que se hace y con la que hemos dado respuesta con este gráfico. Ventas mensuales por grupo de producto. Tenemos 20 grupos y 12 meses. Aquí se ha intentado representar solo en un gráfico y además en 3 dimensiones, con lo cual básicamente la información que se ve un poquito clara es la del mes de enero, pero que además le está metiendo mucho ruido el resto de información que se ve. ¿De acuerdo? Por tanto, en este primer gráfico partimos de una pregunta que consideramos que no es la adecuada, la pregunta de negocio, porque es una pregunta muy genérica y de una representación extremadamente inadecuada, ¿de acuerdo? Esto, a ver, está puesto a modo de ejemplo, no vamos a llegar a hacer este tipo de gráficos, ¿de acuerdo? Pero sí que vamos a evitar llegar a otras situaciones menos extremas que esta, ¿de acuerdo? Para ello, primero vamos a comenzar con las representaciones visuales más comunes que tenemos, que son 4. La primera de ellas es el tamaño. El tamaño es muy importante. Viene en un gráfico de barras el alto o el ancho de la barra, según sea vertical o horizontal. En un gráfico de burbujas, el tamaño de la burbuja. En un gráfico de tarta, el tamaño de cada una de las porciones, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las representaciones visuales tienen un elemento con el que podemos trabajar, que es el tamaño. Otro elemento que también tiene una gran importancia
es el color. Como veis, aquí estáis viendo los mismos tres gráficos que había anteriormente, pero se le ha añadido el color, que además nos transmite información adicional. Con el color tenemos que tener mucho cuidado, porque hay en ciertos gráficos que nos aporta información y en ciertos otros que quedarían mejor en un solo color, porque al meter varios colores nos cuesta un poquito más ver la información. Yo utilizo una técnica que es muy simple y os quiero transmitir, que es que si un gráfico al primer vistazo, en menos de un segundo, no me transmite nada, no hay algo que destaque al verlo, ese gráfico se puede mejorar. ¿De acuerdo? Yo no puedo estar en un gráfico teniendo que estar leyendo elementos, buscando valores, mirando en diferentes lugares para sacar los datos. Eso sí, luego cuando quiera hacer un análisis más profundo, sí. Pero si yo hago una pregunta de negocio, el primer elemento de visualización que tenga, al primer vistazo, me tiene que transmitir la respuesta a esa pregunta. ¿De acuerdo? Por tanto, tendrán que ser también preguntas concretas y directas. En estas preguntas, el color es un factor con el que tenemos que jugar. Veremos ejemplos donde el color aporta y mejora la respuesta, y también veremos ejemplos donde el color complica un poquito, mete ruido en la respuesta o incluso puede llegar a distorsionarla. Bien, otro elemento en el que no vamos a entrar en esta charla, pero sí que quiero comentar que a veces se utiliza en exceso, es la localización. Tendemos mucho a representar la información en mapas. ¿Quiere decir esto que no debemos utilizar los mapas? Por supuesto que no. Todos los elementos de representación, todas las representaciones visuales comunes son muy importantes y necesarias. Lo que ocurre que a veces utilizamos el mapa cuando no es la mejor solución de visualización. Por ejemplo, si lo que queremos es comparar el volumen de ventas como ocurre en la imagen esta, pues hay otro tipo de gráficos que lo transmiten mejor. Porque aquí, de acuerdo, sí, el mayor volumen de ventas está en la imagen en la parte del sureste de España, en Murcia concretamente. Y la menor está en Madrid. Pero tengo que irme moviendo por el mapa cuando yo lo que quiero hacer es una comparación. Entonces, los mapas, quedaos con la idea, los mapas son muy útiles, nos ayudan un montón a la representación, pero en mi experiencia del día a día me encuentro que se hace un uso excesivo de ellos, porque hay situaciones que se transmiten mejor con otro elemento y se acaban haciendo con mapas. ¿De acuerdo? Entonces, los mapas se utilizan, son muy importantes, quedan geniales en algunas visualizaciones y transmiten muy bien la respuesta de negocio, pero cuidado con utilizarlos en exceso. Y ya por último tenemos un cuarto elemento que es el tiempo. El tiempo habitualmente se representa con lo que se llama una línea de tiempo. Como veis, los gráficos de tiempo es conveniente que los representemos por línea. Me los encuentro a veces representados por barras y, salvo excepciones que veremos más adelante, no es la representación ideal. Aunque, por ejemplo, en el mapa que estamos viendo, estamos representando un elemento por año. Realmente me podéis decir, sí, lo podemos hacer con una barra, pero un año va a continuación de otro, hay una continuidad entre ellos, por debajo hay elementos más pequeños que son los meses y otros aún más pequeños que son los días. Entonces, siempre es importante que cuando representemos una trayectoria a lo largo del tiempo, pues utilicemos una línea, porque me da más una sensación de continuidad, aunque realmente son tramos en línea recta entre punto y punto, me transmite mejor esa sensación que tiene el tiempo, porque realmente son elementos continuos y es recomendable que lo hagamos mediante estos gráficos de línea. Luego, adicionalmente, cada vez hay más herramientas y hoy en día lo que están surgiendo son nuevos elementos de visualización que se incorporan a estas herramientas
que normalmente son una combinación de varios de los que hemos visto. Por ejemplo, este es un gráfico de los más conocidos y más utilizados en las demostraciones de Power BI, una de las nuevas herramientas de visualización que se incorporó a Excel y ahora a Power BI. Y bueno, este gráfico, con él podemos jugar con valores en los dos ejes. Por ejemplo, aquí estamos jugando en el eje vertical con un porcentaje del margen comercial sobre compras, con las ventas acumuladas en el horizontal. Estamos jugando con el tiempo porque este gráfico además es dinámico y si le doy al botón play o me desplazo se mueven los elementos. Estamos jugando con el color para identificar cada una de las tiendas y además con el tamaño para identificar el volumen de ventas en un momento dado, ¿de acuerdo? En un mes dado en este caso, porque el tiempo lo estamos tratando a nivel de mes. Como veis, aquí se unifican, confluyen varios de los elementos que hemos visto anteriormente. Y ya cada herramienta pues tiene diferentes tipos de gráficos y de elementos de representación que unas se basan en los 4 elementos que hemos citado anteriormente y otras son combinaciones de ellos. Fijaos que en este es una combinación del tamaño, el color y el tiempo. Bien, pues vamos a ver ahora con qué elementos podemos representar esta información. Para ello tenemos el uso de las tablas, de los gráficos y finalmente de los dashboards. Los dashboards no los vamos a abordar en esta charla de hoy, pero sí que vamos a dar entrada a ellos porque básicamente son una combinación de elementos independientes con el objetivo de que den un valor añadido en comparación con si tuviésemos cada uno de los gráficos elementos que lo componen en elementos separados. Aquí veis un ejemplo de uno compuesto por una tabla y 5 gráficos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar a trabajar un poquito sobre las tablas, ¿de acuerdo? Las tablas nos son muy útiles cuando queremos ver y comparar valores individuales. He puesto un caso extremo, pero que suele ser habitual. Tenemos aquí 7 columnas con una cierta cantidad de filas. Esto, ponerlo en un mismo gráfico, pues sería prácticamente imposible. Y mucho menos poder ir al detalle de los 37.007,02, bajar ese nivel de centésimas como podemos bajar en una tabla. ¿De acuerdo? Aquí los datos son muy precisos y veis que puede facilitar la inclusión de varias medidas. En este caso tenemos 7 medidas y no hay ningún problema. Podríamos analizar con detalle este gráfico. Este gráfico básicamente nos transmitiría menos a un primer vistazo, salvo esos elementos en rojo que destacan, pero sí que nos permitiría ir a mucho detalle. Hay veces que necesitamos bajar a estos niveles de detalle. Entonces vamos a ver una serie de técnicas que nos faciliten la utilización de tablas. Vamos a partir ahora de una tabla típica que me he encontrado muchas veces hecha en Excel. Y fijaos que es una tabla que en principio a un primer vistazo transmite muy poquito. ¿De acuerdo? Tenemos los meses de enero a diciembre, en este caso, y en la columna de la derecha, a la derecha de diciembre tenemos un total, tenemos 4 grupos y un incremento en la última fila con respecto al mes anterior. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí ni tenemos puntos ni comas de decimales, ni separadores de miles, ni identificamos cuál es la cabecera o cuál es el detalle, no identificamos los totales, los incrementos no están puestos en porcentaje. Hay algo también que utilizamos mucho en Excel, que es hacer estas cuadrículas completas enteras con rayitas negras, porque hay un icono que marcando la tabla y con un solo clic me lo completa todo con líneas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo podríamos mejorar esta tabla. Y para ello
Vamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva os recomiendo que la tengáis siempre a mano cuando utilicéis tablas, al menos inicialmente, porque con estos 5 puntos que se resumen aquí, podemos mejorar muchísimo el cómo transmitir la información a través de tablas. Siempre tenemos que tener en cuenta estos 5 puntos. Lo que es la ubicación y distribución adecuada, por ejemplo, que ponemos en filas, que ponemos en columnas, dónde lo ponemos, etcétera, etcétera. Los formatos, como hemos visto, no hay separadores de miles, no hay formato de porcentaje, etcétera. No se resalta ningún valor, no hay áreas delimitadas, porque realmente están todas con la misma delimitación. Y finalmente, estamos abusando de las líneas. Y otro punto que pongo, porque las herramientas nos llevan mucho a abusar de las líneas, es el evitar ese abuso del uso de líneas. Ahora, por tanto, vemos que esta tabla no cumple realmente con ninguno de los puntos que he citado antes que es importante revisar. Ahora, a continuación, lo que vamos a mostrar son los mismos datos con una nueva representación. Fijaos que ahora esta tabla transmite mucho más. He suprimido un montón de líneas. Realmente he puesto una en el encabezado y otra en el total. Y otra para separar el incremento de los grupos. Y finalmente he puesto una línea separando cada trimestre. Esa línea que separa los trimestres, que está en un tono más grisáceo, tiene dos funciones. Por un lado, separar esos periodos de tiempo que se suelen usar con frecuencia, como es el trimestre, y por otro, que me ayude la lectura de izquierda a derecha para que no vaya leyendo elementos por una fila y me pierda y me confunda. Por ejemplo, saber que los 22.146 directamente son del grupo 4 se corresponden a febrero y no a marzo, porque cuando tengo muchos elementos y no tengo un uso de líneas adecuadas, me lo distorsiona. Fijaos que ahora los totales van en la última línea y van en negrita, con lo cual ya directamente, sin haber puesto la palabra total, me identifica que son unos totales. He marcado los porcentajes y por otro lado, por cada columna he puesto el máximo valor en verde y el mínimo en rojo, con lo cual también ya me centro a los mayores y los menores a un primer vistazo. Fijaos la diferencia entre una tabla y otra. Bien, vamos a seguir trabajando un poquito más sobre las tablas. Aquí tenemos un ejemplo que puede ser una votación sobre cualquier aspecto o pregunta donde analizamos por países qué porcentaje del país está a favor y qué porcentaje del país está en contra. Aquí hemos utilizado la línea negra como separador de país y además el color también como separador de país. Pero esto es un caso típico de distorsión de la información, de tergiversación. ¿Por qué? Porque mentalmente asociamos el verde a positivo y el rojo a negativo. Por tanto, yo le echo un primer vistazo a este gráfico y me da la impresión de que tengo 4 países a favor y 3 países en contra. Con lo cual, si os fijáis en los datos realmente, en la columna de la derecha con los porcentajes que hay a favor y en contra, veréis que para nada coincide. Puede coincidir alguno, pero no es así. ¿De acuerdo? Por otro lado, el valor de España lo estoy repitiendo, o sea, el valor del país lo estoy repitiendo 2 veces por cada elemento. Es una tabla que también se pueden realizar ciertas mejoras. Bien, pues vamos a ello. Ahora la tenemos en la parte de la derecha, donde hemos hecho una mejora. Ya dejamos de poner el nombre del país 2 veces, ponemos una columna para los que están a favor y la siguiente para los que están en contra. Y ahora sí que he utilizado el color correctamente. He pintado en verde el porcentaje a favor y en rojo el porcentaje en contra. Con lo que a primera vista veo que Alemania e Irlanda están en contra y el resto de países están a favor. ¿De acuerdo? Fijaos la diferencia. Bien, vamos a trabajar ahora, una vez que hemos visto un poquito sobre las tablas, vamos a trabajar ahora sobre los gráficos. La pregunta es, ¿qué porcentaje representa la categoría B? ¿De acuerdo?
en el año 2011 alguien ha hecho este diseño y ha puesto un gráfico circular, que representa el 22%. En el año 2012 alguien ha hecho este gráfico, que ahora es en 2 dimensiones, y en el 2012 la categoría B representaba un 25%. Y en el año 2013 otra persona ha utilizado el mismo gráfico que en el caso anterior, en 3 dimensiones, y representa un 30%. ¿De acuerdo? Por tanto, si los ponemos los tres en una misma diapositiva, vemos cómo ha ido la evolución del 22, el 25 y el 30. ¿De acuerdo hasta aquí? Espero que sí, pero fijaos en lo siguiente. Realmente, lo que he representado no es el tamaño real, sino el número de píxeles que tiene cada uno de estos elementos gráficos. Y lo vais a ver muy claro, porque yo entiendo que hasta ahora, cuando habéis visto el 22, el 25 y el 30%, os ha parecido que el gráfico era correcto. Pero realmente, ¿qué hubiera pasado si hubieseis visto este elemento? Estos tres elementos. Veis que el eje es de 90 grados, que son exactamente iguales los tres gráficos, y que en uno pone el 22, en otro el 25 y en otro el 30. No nos lo creeríamos, ¿verdad? Pues este es un caso en el que los gráficos en 3 dimensiones me están distorsionando la información, porque realmente el formato aquí ha tergiversado el mensaje. Este es el valor real en tanto por ciento. Realmente es el mismo gráfico que yo hice una captura de imagen en 2 dimensiones, lo giré a 3 dimensiones y puse al frente y a la parte posterior la categoría B. ¿De acuerdo? Fijaos que además en el de 3 dimensiones tiene ese borde inferior que le da la sensación de grosor, de altura del gráfico, que además incluye un mayor número de píxeles. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos en cómo un gráfico, aun viendo los valores, nos puede distorsionar la información. Por tanto, mi recomendación es usar nunca o casi nunca los gráficos en 3 dimensiones. No usar nunca los gráficos circulares en 3 dimensiones. Son muy bonitos, pero hay que tener mucho cuidado porque o bien distorsionan el mensaje, lo tergiversan, o bien nos ocultan parte de la información por su formato tridimensional. ¿De acuerdo? Tener en cuenta todas estas técnicas que estamos comentando y vamos a pasar a hablar un poquito más del color. Fijaos que el color también puede tergiversar el mensaje. Tenemos aquí un ejemplo de visualización hecho por un profesor del MIT, en el cual vemos que tenemos un tablero similar a una superficie similar a un tablero de ajedrez, pero con 5 cuadrados por cada uno de los lados en vez de con 8. ¿De acuerdo? Vemos que la letra A se encuentra en el cuadrado de color negro y que la letra B se encuentra en el cuadrado de color blanco. Bien, pues vamos a trabajar un poquito esta imagen. Vamos a irla ocultando poco a poco. Fijaos que cada vez se parecen más los colores. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que realmente ambos elementos tienen el mismo color. ¿De acuerdo? ¿Qué ha ocurrido aquí? Que una cosa es lo que ve nuestra vista y otra cosa la interpretación que hace el cerebro de las imágenes que le están llegando. En este caso es el cilindro unido con la superficie de los cuadrados blancos y negros los que nos lleva a cometer este error en la percepción. ¿Por qué? Porque realmente el cilindro, por cómo está dibujado, proyecta una sombra sobre lo que suponemos que es un cuadrado blanco, dejándolo en un tono más grisáceo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, mucho cuidado con el uso del color,
porque esto es una imagen muy significativa, pero ocurre, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que ven nuestros ojos y otra la interpretación que hace el cerebro. Fijaos que voy otra vez hacia adelante y estamos hablando de dos colores que son iguales. Bien, pues una vez vistos estos elementos, vamos a profundizar un poquito más en el uso de gráficos. Volvemos a ese ejemplo inicial, pero ahora reducido de 20 grupos a 6, por simplificar un poquito. ¿De acuerdo? Ahora nos preguntan, ¿cuál es la evolución por cada uno de los grupos de productos y cuáles son los dos con mayor crecimiento? Para buscar aquí los dos con mayor crecimiento, pues me tengo que ir mirando las que son de cada color de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Veo que el verde es uno de los que más crece, aunque en el último año no. El morado decrece, el azul más oscuro se mantiene estable todo el tiempo y el azul más clarito es uno de los que más crece. ¿De acuerdo? Además, fijaos que he comenzado a nombrar por colores. Luego, por cada color me tengo que ir a la línea inferior a identificar que el azul es el grupo 1, que el verde es el grupo 3 o que el naranja es el grupo 6. ¿De acuerdo? Esto ya no me da una información a un primer vistazo. Bien, en este caso, por petición del cliente, se hizo esta mejora. Yo creo que este gráfico se podría mejorar más, pero vemos cómo se reduce el azul y cómo van creciendo, sobre todo el verde y el azul más claro. El morado y el morado, perdón, que es uno de los que más ocupaba inicialmente, el segundo que más ocupaba, acaba siendo prácticamente insignificante en los dos últimos años. Bien, volvemos sobre la tabla que habíamos trabajado de países a favor y en contra. Ahora, imaginaos que además de los datos en sí, queremos agregar una representación gráfica. En este caso, aunque hay 7 países, yo solo he puesto 6 porque con 7 necesitaba otra fila más, se me quedaba, lo tenía que poner demasiado pequeño, pero supongamos que no está Irlanda, tampoco tiene mayor problema. Bien, una de las mejoras que se podría hacer aquí es utilizar los mismos colores. Esa es muy evidente y lo he dejado así para que se vea claramente. Podríamos poner en verde los que están a favor, en rojo los que están en contra. Pero todavía podríamos hacer más mejoras. Aquí cuando vemos un país en concreto, pues bueno, tenemos que ir, buscarlo, ver si tiene más, si tiene menos, etcétera, etcétera. Vamos a plantear otra solución a ver qué os parece. Fijaos que lo que he utilizado aquí son una gráfica de barras horizontales por país. Todas las barras tienen la misma longitud porque todas ocupan el 100%. Y he pintado en verde el porcentaje que corresponde a favor y en rojo el porcentaje que corresponde a estar en contra. Y adicionalmente he marcado una línea vertical en negro justo en el 50%, que es la que me va a permitir al primer vistazo ver los que están en contra y los que están a favor. ¿De acuerdo? Al primer vistazo veo que la línea roja sobrepasa la parte izquierda, que son Irlanda y Alemania, y que el resto están a favor porque es la línea verde la que sobrepasa la parte derecha. Fijaos cómo en un solo vistazo he conseguido ver la información que en el gráfico anterior pues me costaba más. No es que no esté esa información, sino que tengo que ir elemento por elemento viendo el resultado. Aquí tengo una visión global a un primer vistazo. ¿De acuerdo? Entonces, otra conclusión a la que yo llego, ¿de acuerdo? Y es que no debemos utilizar gráficos circulares casi nunca. Tienen un objeto concreto que es representar las partes de un total, pero además para él tenemos otras representaciones gráficas. Ahora más adelante despejaremos este interrogante del casi nunca. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos con los gráficos de barras, que son uno de los más utilizados. Volvemos a un ejemplo donde tenemos un gráfico que no es legible. Yo aquí no puedo hacer un análisis de la información ni al primer vistazo me transmite nada. Parece más bien el skyline de una ciudad. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a intentar mejorarlo. En primer lugar, lo que hacemos es ponerlo en dos dimensiones. Pero aquí tenemos que jugar mes a mes y tenemos que identificar cada grupo, con lo cual nos es imprescindible jugar con los colores. Yo creo que esta no es una buena solución. Vamos a darle un giro a ver si conseguimos mejorar. Ahora lo que hacemos es poner los meses como elemento detallado y los grupos como elemento resumido. Yo creo que tampoco nos transmite. Como veis, este tipo de preguntas yo creo que con un solo gráfico no se pueden resolver. Por tanto, mi propuesta de solución a este tipo de preguntas tan amplias es montar un conjunto de gráficos. Fijaos ahora sí que puedo ver cada uno de los grupos. No puedo hacer comparativas sobre ellos, pero sí que veo la información de cada uno de los grupos. Aquí simplemente hay un matiz muy importante y es que todos los ejes tengan los mismos valores y la misma longitud. Como veis, están todos ajustados donde el valor más alto es 1400, independientemente de que, por ejemplo, el grupo 4 no supere los 1000. Cuidado con esto porque Excel por defecto ajusta los ejes al máximo valor. Si hacemos un conjunto de este gráfico, de gráficos de este tipo, lo que tendremos es que cambiar la propiedad del gráfico que nos permite poner el valor del eje, el valor máximo del eje, que por defecto lo que hace es hacer una aproximación al valor más alto del conjunto que representa. Entonces, cuidado con ese pequeño detalle en este tipo de representaciones. Mismo tamaño, misma longitud, mismo número de elementos. Bien, y como decía antes, vamos a hacer otra mejora adicional. Si realmente estamos representando los meses de enero a diciembre, ¿por qué no utilizamos la buena práctica que hemos comentado antes de las líneas de tiempo? En vez de utilizar barras, utilizar líneas. Aquí seguro que en la audiencia puede haber gente que prefiera las barras, gente que prefiera las líneas. También profundizaremos ahora un poquito más adelante en ese punto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, tenemos las ventas semanales, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos mucho más número de elementos. Fijaos que en este caso sí que se ve bastante más claro que deberíamos hacer una representación con una línea que con una barra. Espero, aunque no puedo hacer aquí la pregunta en directo, que veáis más clara la representación de las ventas semanales en el gráfico de la derecha con líneas que con barras. Vamos ahora a disminuir el número de elementos y vamos a volver a pasar al número de meses. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner las ventas mensuales y aquí, aunque yo prefiero el de líneas y es la recomendación de uso de las líneas de tiempo, sí que me encuentro cuando hago esta pregunta a la audiencia que siempre hay un cierto grupo que para este número de elementos prefiere las barras. Bueno, aquí ya digamos que es un tema de preferencia. Fijaos, vamos a seguir disminuyendo el número de elementos. Vamos a ponerlo ahora las ventas trimestrales. Aquí casi siempre me coincide la audiencia en que prefiere verlas en barras. En mi caso también, porque fijaos que prácticamente el trimestre 2 se ve que es una línea continua, pero no se ve, parece que salta del 1 al 3. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Y lo que me dice la experiencia, que para el tiempo utilizar líneas de tiempo, pero para mí hay una excepción, que es que cuando está por debajo de los 5 o 6 elementos, yo prefiero, y la mayoría de la gente con la que lo he contrastado, preferimos las barras. Entre 7 y 8 y 15 elementos hay más división de opiniones, que es lo que ocurre en el gráfico anterior, con el de las ventas mensuales. Aquí hay división de opiniones, aunque la mayoría se decanta por la buena práctica del uso de línea de tiempo. ¿De acuerdo? Y cuando tengo una gran cantidad de elementos, pues la mayoría se decanta por las líneas. ¿De acuerdo? Entonces, conclusiones, utilizaremos las líneas de tiempo
salvo excepciones en las que tengamos un número bastante reducido de elementos, normalmente por debajo de 6. Bien, vamos a dar un pasito más. Ahora lo que queremos ver no son los valores en concreto, sino la evolución desde el punto de vista de cuánto sube o baja con respecto al periodo anterior. Si hiciéramos un gráfico de este tipo, tanto en barras como en líneas, nos transmitiría muy poquito. Incluso fijaos que el foco de atención lo tengo en esta parte de los elementos. Pero más aún así, ¿me podréis decir el mes que más ha subido las ventas con respecto al mes anterior? Quiere decir, el que tiene una pendiente hacia arriba yendo de izquierda a derecha más alta y más diferenciada, pues me costaría bastante. Para este caso tenemos también el uso de barras verticales, pero tendríamos que meter un cálculo adicional que es la diferencia con respecto al periodo anterior, en este caso con respecto al mes anterior, y en el eje vertical pondríamos el 0 como valor central. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí se ve claramente cuál es el mes que más han bajado las ventas y el mes que más han subido. El último mes es el que más han subido y el que más ha bajado, pues tengo dudas entre 2 meses que están ahí cercanos a los menos 10.000. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es cuestión de afinar el gráfico. Pero claramente al primer vistazo se ve el que más ha bajado o uno de los dos que más han bajado y el que más ha subido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir viendo. Otro tipo de gráficos que se hacen muy habitualmente es las comparativas de los valores conseguidos con respecto a un objetivo. ¿De acuerdo? En este caso estamos comparando las ventas reales con respecto al presupuesto de ventas. Aquí inicialmente lo hemos puesto como un gráfico de barras, pero vemos que son líneas de tiempo y decidimos hacer una mejora y plantearlo como líneas, ¿de acuerdo? Aún así, yo en este caso de las comparativas os propongo una alternativa que para mí y para mucha de la gente con la que lo he utilizado es más clara, que es una combinación de barras y líneas, representando los valores reales mediante barras, y fijaos que en este caso la barra tiene una anchura mayor para crear una mayor sensación de área, de superficie. Y ahora se ve claramente el objetivo que se mantiene continuo. Esto es, bueno, es un presupuesto hecho de una forma muy simple, es el mismo para todos los meses, ¿de acuerdo? Se puso un objetivo de 80.000 mensuales y en el segundo año se bajó un poquito por debajo de los 50.000 mensuales. Fijaos que aquí se ve rápidamente el objetivo y también se ve la comparativa más claro los meses que los sobrepaso y los que no. En el año 2012 prácticamente solo lo consigo y supero en 2 meses, mientras que en el 2013, porque lo he bajado este objetivo, lo estoy superando en todos los meses. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, con el tema de las ventas con respecto al presupuesto, a mí me gusta incluir ya un conjunto de gráficos. Uno que me representa si lo voy consiguiendo o si no, que es el gráfico de la izquierda que hemos visto, y otro para resaltar las diferencias, que es utilizar el gráfico que hay a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, una combinación de estos dos me permite centrarme en cómo voy con respecto a los objetivos y entrar a más detalle y profundizar y analizar más a fondo las diferencias. Ya veis que a veces tengo que combinar varios gráficos. Bien, vamos con otro caso que es muy habitual en la representación de la información, que son los rankings. Yo quiero un ranking de las tiendas que más han vendido o que más porcentaje de margen comercial están obteniendo. Perdón. Disculpad un momento. Disculpad que tengo un problema de garganta. Ya está solucionado. Bien, pues como veis aquí,
Bueno, pues tengo un gráfico de tarta, tengo unos porcentajes, tengo a la derecha unos colores, unos textos que me representan cada uno de los valores. Este gráfico es complejo de interpretar. Primero, yo digo, la tienda que más ha vendido es la verde o la azul. Pero es que no es la verde o la azul, es la tienda Murcia 02 o la tienda principal. Y luego, ahora veremos más adelante otro error que hay en este gráfico, que a veces nos ocurre. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuidado en el uso de los rankings con la utilización de gráficos circulares. Vamos a ver ahora la representación que os recomiendo, que es utilizar un gráfico de barras horizontales. ¿Cuál es la tienda que más vende? La tienda principal. Lo veo a un primer vistazo. La segunda, la de Alicante. Tercera, La Coruña y así sucesivamente. Al primer vistazo lo veo porque lo tengo elemento 1, elemento 2, elemento 3, tengo un ranking. Con las tiendas en la horizontal, entonces como se representa un ranking, con sus barras de volumen. Además, os aclaro que el gráfico anterior tenía un error muy grave, que era que en este caso estaba utilizando un tipo de gráfico que no era correcto, que los datos eran falsos además, porque si os fijáis en los porcentajes, las dos primeras tiendas tienen, o las tres primeras están en un valor que es el 25% o superior, ¿de acuerdo? Por tanto, sumarían ya un 75, más de un 75%. Haríamos en torno al 80%, más la cuarta tienda ya superaría el 100%. Por tanto, habíamos intentado representar en una tarta algo que tiene un valor de un 140%. ¿Por qué? Porque realmente el margen comercial no se puede sumar. Se puede sacar un promedio de margen comercial entre tiendas. Ya no solo es que hemos utilizado y que tenemos problemas para distinguir cuál es el que más margen comercial ha obtenido, sino que estamos falseando la información, estamos dando una información incorrecta. Estamos creando la sensación de que sube un 100%, cuando es falso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a un caso donde sí que se aplica este tipo de gráfico, que es en porcentaje sobre el total. Porque aquí sí que estoy haciendo un porcentaje, que es el porcentaje de ventas sobre el total de ventas de la empresa, que este sí es el 100%. Pero sigo manteniendo las dudas de qué ha vendido más, la tienda de Alicante o la tienda de Castelldefels. Visualmente no lo veo claro. En este caso, como sé que de derecha a izquierda, en el sentido de las agujas del reloj, van de mayor a menor, pues lo puedo saber que la primera es. Pero ya tengo que hacer esa interpretación y tener claro que la mayor es la que está, la primera en el sentido de las agujas del reloj. Para este caso, podemos mejorar esta representación, pero aquí sí que hay discrepancia de opiniones, y es ponerlo con barras verticales cuya separación entre cada una de las barras sea mínima, creando una sensación de superficie. Aquí vemos claramente que la tienda de Alicante es la que tiene la mayor parte de las ventas, seguido de la de Castelldefels. En este caso, ahora vamos a poner los dos últimos gráficos vistos. Aquí sí que os lo dejo a vuestra elección. Creo que las dos representaciones son una buena solución. A mí le veo ventajas e inconvenientes a los dos. Si yo quiero identificar cuál es la tienda que tiene el mayor porcentaje, en el de la derecha lo veo mucho más rápido, porque veo que es la tienda de Alicante. En el de la izquierda me cuesta más saber cuál es la porción más grande, y además luego tengo que ir con el color a buscar la leyenda y el color que le corresponde. Por tanto, aunque lo puedo hacer a lo mejor en menos de 2 segundos mentalmente, pero me cuesta un poquito más. En el gráfico de la derecha tiendo a decir la tienda de Alicante o la de Castelldefels o la principal, mientras que en el de la izquierda tiendo a decir la gris, la amarilla, la naranja. ¿De acuerdo? Porque es lo primero que veo. Tenerlo en cuenta, porque ambas soluciones en este caso las veo válidas. Por eso he puesto el interrogante, porque cada una tiene sus pros y sus contras. ¿De acuerdo? Y ya por último, deciros que lo que hemos visto aquí son técnicas de visualización analizadas de forma individual, tabla, elemento por elemento, que cada elemento es una tabla, un gráfico, un mapa, etcétera, etcétera. Y
realmente como conseguimos un mayor valor es uniendo este conjunto de elementos en una misma pantalla, que es lo que se llama un dashboard. Aquí, por ejemplo, para el análisis del ticket medio, estamos viendo el análisis de ticket medio por importe y por cantidad, que son las medidas que estamos utilizando. Lo podemos filtrar por las tiendas, por el tiempo, y lo tenemos desglosado por zona geográfica donde está la tienda, por cada una de las tiendas, por tamaño de las tiendas, una evolución mes a mes, que es el gráfico de líneas, un desglose por sus familias, viendo que en algunas hay mucha más diferencia, en la parte de la izquierda hay mucha más diferencia entre el importe y la cantidad, etcétera. Entonces, esto ya es un gráfico, esto ya es un dashboard y esto ya nos transmite más que cada elemento por separado. No vamos a entrar en todo el tema de creación y representación mediante dashboard, porque eso daría incluso para una charla. De hecho, tengo una charla que propondré más adelante, que es precisamente sobre el uso de dashboard. Ya vamos a finalizar sacando unas conclusiones muy rápidas y poniendo los 3 pasitos muy sencillos que tenemos que cumplir para hacer una buena representación de la información. El primero, como hemos visto desde el inicio, hacer la pregunta adecuada. Tened cuidado, muchas veces las preguntas muy cortas son muy ambiguas y muy amplias. Ventas por producto y tiempo. Ventas por familia y tienda. Ese tipo de preguntas no, tengo que hacer preguntas más concretas, ¿de acuerdo? Una vez que tengo hecha la pregunta, debemos recopilar la información. Si ya disponemos de un data warehouse, de unos cubos de análisis services o de un modelo tabular, pues esa información ya está ahí recopilada y calculada. Y una vez que tenemos ya la información a representar, lo que tenemos que buscar es la correcta representación visual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a utilizar tablas, vamos a utilizar gráficos, vamos a utilizar ambas cosas. Depende del nivel de detalle que quiera obtener. Luego, elegir el tipo de gráfico adecuado. Tener en cuenta el tamaño, el color, el tiempo y la localización. Saber cuál es la representación adecuada para cada uno de ellos y tener en cuenta que el color en algunos gráficos, como hemos visto, nos ayuda, en otros mete ruido y en otros incluso distorsiona la información. Y finalmente, lo que tenemos es que agrupar un conjunto de estos elementos individuales en un dashboard o cuadro de mando. ¿De acuerdo? Para tener una visión más amplia y contextual de lo que estamos representando. Es decir, vamos a conseguir con un todo, con ese dashboard, un valor añadido sobre cada una de las partes individuales, sobre cada uno de los gráficos. Bueno, y ya con estas conclusiones finalizamos la charla y pasamos al tema de preguntas y respuestas. Os dejo aquí algunos enlaces a mi empresa, a un libro gratuito que tengo publicado, es en PDF, es sobre Microsoft BI, se llama Microsoft BI, ve al cubo medio lleno, mi Twitter, mi cuenta y el capítulo que tenemos aquí en España, aunque el capítulo aquí en España lo dedicamos más a sesiones presenciales y en la parte virtual estamos colaborando con el Global Spanish, el Virtual Chapter en el que estamos ahora mismo. Pues muchas gracias a todos y doy paso a Carlos. A ver si hay preguntas para irlas respondiendo. Carlos. Gracias, Salvador. De momento no tenemos ninguna pregunta, pero los participantes pueden empezar a realizar las preguntas y yo se las haré llegar a Salvador por medio de la opción que tenemos ahí de preguntas, en la herramienta del webinar. De acuerdo, es un tema de más a veces de criterio, de buenas prácticas y demás. No es un tema de complejidad, pero bueno, espero que alguna pregunta me podáis hacer y os pueda ayudar a aclarar alguna duda. Y ya tenemos unas preguntas. Nos pregunta Ricardo Mijares, ¿cuál es la solución más recomendable con SQL Server para construir un reporteador para un ambiente con mucha data?
Eh, pues depende del tipo de informe. Normalmente es una combinación de herramientas. Reporting Services, si es un reporte como tal, son informes habituales. Y si ya hay soluciones de Business Intelligence, pues el usuario quiere un mayor dinamismo, Excel con sus tablas y gráficos dinámicos, Power BI, la nueva incorporación que es DataZen para la representación de KPIs y dashboard, que además tiene visibilidad en el móvil y hay, pues en función de la licencia SQL Server que tengas, DataZen es una compañía que ha adquirido Microsoft y que para ciertos tipos de licencias de SQL Server, ya a partir de la compra de la compañía en el propio anuncio, la incluyeron como herramienta de visualización, dando licencia, creo que es a los usuarios con SQL Server Enterprise, con software assurance. Pero bueno, está publicado en un blog y se puede confirmar. No hay una herramienta concreta, habría que ver qué tipo de reportes son. Si son reportes con muchas tablas y algún grafiquito básico, posiblemente Reporting Services, habría que ver un poquito, no me voy un poquito a lo que he explicado. Es una pregunta un poco genérica para tener una respuesta muy concreta. He comentado un poquito las posibilidades que ofrece Microsoft. Bueno, Ricardo, ¿nos confirmas? ¿Te quedó claro? Alejandro Jiménez nos pregunta, ¿mejor fondo oscuro para presentación de información de gráficos o un fondo claro? Yo soy más partidario del fondo claro. Es una discusión que es la misma que hay para páginas web u otros elementos. Hoy en día, si os fijáis en la mayoría de páginas, simplemente una web se tiende hacia un fondo blanco. Las mismas técnicas son técnicas de visualización y se deben aplicar aquí. Adicionalmente, a veces estos gráficos se imprimen. Si tienen un fondo negro, salen fatal. Yo optaría por un fondo blanco. Alejandro, ¿nos confirmas si te quedó claro? Juan Manuel Romagosa Duerto nos pregunta, ¿puedo colocar dentro de un gráfico de torta la leyenda de las mismas? ¿Es recomendable? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo lo he intentado evitar porque estoy haciendo ejemplos muy concretos de visualización. Es recomendable. Lo que sí hay que tener cuidado se acaban solapando unas con otras y queda bastante mal y cuesta bastante la lectura, ¿eh? En el caso de que haya muchas porciones, ya digo que yo ya a priori no soy partidario de utilizar ese tipo de gráficos. Hemos visto soluciones alternativas, pero lo pondría solo la leyenda y el valor, o una de las dos cosas, solamente cuando el número de elementos sean poquitos. Más allá de 5 o 6 elementos, empieza a mezclarse mucho el gráfico con contenido en texto. Ok, Juan Manuel, nos confirma si te quedó claro. Johnny Navarro nos pregunta, ¿qué recomiendas para no distorsionar la imagen real sobre los datos que manejamos? Pues principalmente no utilizar gráficos en 3 dimensiones y poquito más, fijado en los valores de los ejes y demás y que representen claramente lo que estás plasmando, las diferencias. A ver, hay veces no es que distorsiones, es que a veces, como el ejemplo que os ponía, represento un gráfico de líneas con los valores totales o hago adicionalmente una medida con las diferencias con respecto al periodo anterior. Uno no es que distorsione con respecto a otro, sino que uno resalta los valores totales y el otro resalta las diferencias. Va a depender de la pregunta de negocio. Ya os digo, muchas veces está la solución en que la pregunta de negocio sea concreta para utilizar el gráfico adecuado o la representación visual adecuada, ¿de acuerdo? Pues no hay una recomendación genérica. Hay que estudiar cada caso, cada pregunta, responderla, obtener la información y luego aplicar esta serie de técnicas que hemos ido comentando, que hemos cubierto una gran variedad de casos habituales. No se puede dar una recomendación concreta
hasta que no se tiene una pregunta concreta, más allá de estos casos muy habituales. Ok, Johnny, nos confirmas por favor si te quedó clara la respuesta. Fernando Terraza nos pregunta, ¿algún libro que tú recomiendes sobre mejora, visualización gráfica y dashboards? Sí, hay un autor que se llama Stephen Few, a ver si lo puedo escribir por aquí por el chat, o si no, a ver, abro el blog de notas y lo pongo en la pantalla. Hay un libro que se llama Show Me the Numbers y el autor es Stephen Few. Y luego tiene también 2 libros sobre dashboard. Entonces, yo lo suelo buscar en Amazon, no me importa hacer publicidad aquí de una empresa tan grande, donde queráis. Buscar en Amazon el autor Stephen Few, este es uno de los libros. Buscar en Amazon los libros de Stephen Few y son muy recomendables. De hecho, muchas de las ideas que yo he sacado y de lo que estoy transmitiendo en esta sesión parten de los libros de Stephen Few. Para mí es uno de los grandes autores en esta materia. Ok, Fernando, ¿nos confirmas? Sí. Sí, cualquier cosa, de todas formas, aquí tenéis mi Twitter y una página que tengo que básicamente es una landing donde llevo a mis diferentes perfiles y me podéis, si no ha quedado claro el nombre, aparte que está ahí puesto, o tenéis duda entre alguno de los libros, me podéis mandar luego un mensaje y lo aclararíamos. Ok, Fernando, también Terraza nos puede preguntar, para control de calidad de datos, ¿recomiendas algún tipo de gráficos, blogspots, por ejemplo? Para control de calidad de datos, bueno, en el control de calidad de datos puedes tener mucha variedad de problemas. Entonces, según el tipo de problema que tengas, pues a lo mejor un gráfico de dispersión, otro tipo de gráfico, tendrías que contarme un problema concreto, una pregunta concreta sobre calidad de datos. No hay algo genérico para calidad de datos, sino que depende, al final en la calidad del dato lo que nos estamos haciendo es una serie de preguntas. Depende de cada pregunta concreta tendría una respuesta. Fijaos que os llevo mucho a este tipo de respuesta, que hay que concretar más, que es uno de los fallos que tenemos y con el que he iniciado mi charla. He puesto una pregunta demasiado genérica, puesta a conciencia para que veáis que no hay una solución ideal cuando se hacen preguntas genéricas desde el punto de vista de la visualización. Tenemos que ir ya a preguntas concretas. Y con lo de la calidad del dato digo lo mismo. No hay nada específico, no hay un gráfico específico para calidad del dato. Dependerá del problema de calidad del dato que queramos responder, los valores que tengamos y demás. No hay, habría que bajar a mucho más detalle. ¿De acuerdo? Nos confirmas, Fernando, si te quedó claro. Ricardo Mejares pregunta, ya dentro de las últimas preguntas, que si puedes repetir el nombre de la herramienta que integra Microsoft para los KPIs. Data. Ah, sí, DataZen. Lo pongo también aquí en el blog de notas. Entrar en la página datazen.com y ahí lo tenéis. Ok, creo que esa fue la última pregunta que tuvimos. Si podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Salvador. Sí. Bueno, ya para ir cerrando este capítulo virtual de este miércoles, les agradecemos a todos su participación en el capítulo. Esperamos seguirlos teniendo por aquí y de nuevo los invito el próximo miércoles 12 de agosto a que participen en la charla de Sincronizando Azure Search con SQL Server que nos va a estar impartiendo nuestro colega David Sánchez. Y pues sin más, por el momento agradecerles a todos nuevamente por su participación en la charla. Esperamos seguirlos viendo
en este capítulo virtual y muchas gracias, Salvador, por tu participación y por tan excelente charla. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros. Espero poder colaborar de nuevo más adelante. Un saludo a todos. Hasta luego.